Este fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías le mandaron desde Jerusalén algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Declaró sin ambajes ni rodeos que no era el Mesías. Ellos le preguntaron: ¿quién eres? ¿Eres Elías? Él dijo: no. ¿Eres el profeta anunciado? Él de nuevo dijo que no. Entonces le insistieron: ¿quién eres?, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Él respondió: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 19 al 28. El testimonio de vida define el ser y la misión de una persona creyente. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 2 de enero, año 2021. Al inicio de ese primer capítulo del Evangelio según San Juan, verso 19, nos pide la palabra de Dios pensar en un tema definitivo, en un tema delicado, en un tema que fastidia y molesta, diría el Papa Francisco. Dar testimonio fastidia y molesta a los demás. Hay personas que les fastidia a los demás que dan testimonio porque hacen las cosas muy bien, porque se comportan muy bien y no lo pueden creer de la envidia o de la situación de pecado. Entonces dicen: no puede ser posible, ese es un pecador, eso debe ser un cuento de él, eso no es realidad. Así hablaba el Papa Francisco en alguna de sus homilías, hablando de que el testimonio es definitivo, pero que en algunos momentos en la vida de la sociedad, en la vida parroquial, en la vida eclesial, decía el Papa, fastidia y molesta. El testimonio define la vida, el ser y la misión de una persona creyente. Por eso es importante mirar el tema desde la Santa Biblia y cómo no verlo desde un personaje clave para dar testimonio de Jesús de Nazaret. La palabra testimonio significa entregar algo que a uno le han encomendado. Testimonio, testimonio, testes en latín, como el pequeño testigo, una persona minúscula, una persona menor, una persona humilde, una persona sencilla, entrega un testimonio. En la competencia atlética se realiza una carrera con testimonios. Todavía existe esa carrera. Es una carrera genial donde es una posta de 4x400, por ejemplo, y los atletas salen a correr en la pista y llevan el testimonio en la mano. Dan la vuelta de 400 metros y entregan exactamente a su otro compañero el testimonio. Se preocupan por dar al máximo su nivel durante los 400 metros y le entregan el testimonio a otro. No están ni por encima del que hay que entregarle el testimonio, ni están por debajo del que hay que entregarle el testimonio. Esa puede ser una buena definición de testimonio, de dar ejemplo, de dar testimonio de Jesús de Nazaret en una religión. Y cómo estaban tan preocupados algunos buscando a Juan el Bautista para darle algunas preguntas. Algunos sacerdotes y levitas querían como preguntarle: bueno, ¿usted es el Cristo? ¿Usted es el que hace milagros? ¿Usted quién es? No pudieron. Cuando una persona es de testimonio, no pueden, difícilmente pueden como doblegarla cuando es de testimonio. Es decir, una persona de testimonio sabe lo que está haciendo, conoce perfectamente su misión, la entiende perfectamente, ni sube ni baja.
ni se va por encima dándoselas de mucho café con leche, ni tampoco se pone por debajo, pues mostrándole como una síntoma de tenerle lástima a esa persona. Son las dos equivocaciones de los testimonios que se conocen en la sociedad, en la vida eclesial. Ser cristiano es ante todo dar testimonios de Jesús de Nazaret. Homilía del Papa Francisco un 15 de enero año 2017. Ser testimonio es ante todo de ser cristiano, perdón, es ante todo dar testimonio de Cristo Jesús. Ser cristiano, decía el Papa, es dar testimonio, y eso es lo que hicieron los apóstoles, entregar el testimonio. Y se da testimonio, por ejemplo, en las cosas pequeñas, y algunos llegan a las grandes cuando el testimonio ya se convierte en martirio, mucho mejor. La plenitud de un testimonio se llama martirio, se llama martirio. Ahí, dice el Papa que de los apóstoles tenían defectos, eran personas pecadoras, pero daban testimonio del maestro, tenían la envidia, la persecución, el fallarle a la otra persona, el ser mentiroso, echarle fuego a esa gente, vamos a quemar toda esa gente, decían Santiago y Juan, vamos a quemar a esa gente. Eso es tener defectos para ser un apóstol. Pero el Papa decía, ellos se convirtieron y se ganaron el testimonio para Cristo Jesús. El único defecto que no tenían, de una manera graciosa en esa homilía, el Papa Francisco decía era que no eran chismosos. No eran chismosos, decía el Papa, no eran traidores, no eran cobardes, no eran chismosos, no hablaban mal de los demás, no hablaban mal el uno del otro, decía el Papa Francisco. Y eso es muy importante en el testimonio de vida de una persona que dice vivir una religión, de moverse en una religión. Tiene una persona que demostrarlo, de no ser chismoso, de no despellejar a los demás, creerse superior a los demás, hablar mal y a escondidas de los demás. Homilía del Papa Francisco un 15 de enero del año 2017. El Papa Francisco sigue dando así como frasecitas sueltas a lo largo de una buena cantidad de homilías acerca de solo esa palabrita, testimonio. Por ejemplo, el Papa dice, el testimonio cristiano no vende la verdad y es fastidioso. Homilía en la Casa Santa Marta. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? El problema es que el testimonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros. Que nosotros demos testimonio ante la sociedad, los que somos católicos, los que practicamos una religión. Hay que preocuparse más por dar testimonio que por juzgar y criticar al otro, por atacarlo, por mirarle lo malo y la debilidad que tiene, decía el Papa Francisco. Homilía en la Casa Santa Marta. Y la persona que fastidia porque dice la verdad, porque da testimonio. A veces el testimonio le fastidia. Un 30 de abril del año 2020, el Papa Francisco decía, testimonio sí, es muy importante que se preocupen por dar testimonio, proselitismo no. Oigan eso, y tan inteligente ese Papa. No se trata de hacer proselitismo, no se trata de llenar sitios con personas, cantidades, ganar gente para la iglesia. No, dedíquese a dar testimonio, que el resto lo hace Jesús de Nazaret. Homilía del Papa Francisco, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. El que lo atrae es Dios, no es usted, no es un ser humano, es Dios en que llena. Dios es el que llena las capillas, las catedrales, los seminarios, es Dios. Usted preocúpese mucho de ser un buen testimonio para la sociedad. Un 30 de noviembre del año 2018 decía el Papa Francisco, cuando no damos testimonio, nos convertimos en un escándalo para las demás personas. Qué mal hacen en una iglesia católica, en una parroquia, en una diócesis, decía el Papa, qué tanto mal hace una persona que no es coherente, que es una persona que no da testimonio, se convierte en un escándalo para la iglesia. Un 8 de noviembre del año 2018 decía el Papa, dar testimonio es romper con una manera de ser. Es romper con una manera de ser, no es un tradicionalismo. Jesús rompió con los esquemas convencionalistas de los religiosos de la época,
que hablaban tanto de religión, de ley, de quienes se iban a condenar y se creían que eran los únicos que sabían en materia de religión. Y llegó alguien que se llama Jesús de Nazaret dando testimonio, amando a los pobres, sanando a las personas, preocupándose por los enfermos. Eso significa también dar testimonio, romper un esquema, una manera de ser. 3 de mayo del año 2018, el Papa, en una homilía en la Casa Santa Marta, el testimonio y la coherencia de vida son importantes para transmitir la fe. A veces uno puede pensar que transmitir la fe tiene que ser un doctor en materia de fe, que haya hecho un doctorado y haya ido hasta Italia a estudiar y estudió teología dogmática, estudió Sagrada Escritura y estudió no sé qué, eso sí es un doctor que transmite la fe. A veces puede transmitir mucho mejor la fe una persona sencilla y humilde que da testimonio porque tiene coherencia de vida cristiana y con eso transmite la fe, decía el Papa. 14 de enero del año 2020, el Santo Padre decía en su homilía: lamento la incoherencia de los bautizados que no dan buen testimonio. Qué mal hacen las personas que no dan buen testimonio en la misma iglesia. Qué importante se convierte hoy la palabra testimonio, ser testigo, presentar a otro, presentar y manifestar a otro, dar testimonio. Así encontramos una cita en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Espíritu que yo les voy a enviar, el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Yo creo que esa frase lo dice todo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 26-27. Les voy a enviar el Espíritu que da testimonio de que yo soy Jesucristo, el Mesías, el que vine a salvar el mundo. Y ustedes entonces darán testimonio de mí, que ustedes estuvieron conmigo desde el principio. Bien interesante aprender a ser en una religión personas de testimonio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,